Bueno, soy Juan José García Baltazar y el día de hoy voy a hablarles de las curvas polares, de las fórmulas de cambio de coordenadas cartesianas a polares. Esta es la unidad 3 en cálculo diferencial y este tema es muy importante en el estudio de las curvas paramétricas y de las representaciones polares. Las representaciones polares y cartesianas las llegamos a ver mucho en el área de física, en donde podemos aplicar las fórmulas en vectores que podemos transformar en coordenadas polares, cartesianas y que es bastante conveniente trabajarlas de un sistema en otro. Bueno, como introducción tenemos el concepto de un sistema coordenado y de un sistema coordenado polar. ¿Cuál es la diferencia? La representación de un punto en el plano mediante un par de ordenados llamados coordenadas están representadas en el plano XY. Es el plano que pues todo el mundo conoce, el plano XY, donde tenemos al eje de las X y al eje de las Y. Al eje de las ordenadas, al eje de las abscisas, donde yo puedo localizar un punto y tenemos cierto desplazamiento en X y cierto desplazamiento en Y. Entonces, lo que nos puede resultar nuevo ahora es hablar de coordenadas polares. Las coordenadas polares están propuestas por Newton, donde colocamos un eje polar que sale del origen y se mide un ángulo respecto a un radio. Entonces el radio, eh, como lo mencioné en mi unidad 1, el tema del círculo unitario resulta muy conveniente para este tipo, porque aquí nada más hay que darnos cuenta que vamos a tener un eje polar, un polo que es el centro y un círculo. Y este círculo pues muchas de las veces resulta ser unitario. O sea, cuando se habla por primera vez de las coordenadas polares se habla de un círculo unitario, donde su radio es 1 y por tanto pues una coordenada polar se representa por medio de esta notación. Un punto está representado un punto está representado por coordenadas x, r, que es el radio, y un teta, que es el ángulo. Entonces, esa pues es su representación. Observaciones. Si el punto P es igual a 0, entonces R es igual a 0. Entonces lo que yo quiero representarles aquí es que si, pues como lo dice, ¿no? Si nosotros tenemos voy a dibujar rápidamente un eje polar. Un eje polar en donde pues toda esta área se va a llamar el eje. Y si yo no tengo ningún desplazamiento en el radio, pues simplemente me voy a quedar con el punto, o sea, con el polo. Entonces, eso es lo que nos quiere decir esta observación. O sea, es un punto con R igual con 0 y pues se va a representar así, como 0, A. O sea, ningún desplazamiento en el radio, pero pues tampoco va a existir un ángulo. Entonces podemos decir para cualquier valor de alfa. Esto se representa de la siguiente manera. Para todo alfa que pertenezca a los reales. Pero, pues, como se los acabo de mencionar, pues no es conveniente hablar de este tipo de representaciones porque pues como tal no existe un desplazamiento en el radio, pues tampoco va a existir una apertura en el ángulo. Ok, hay diferentes formas de representar una coordenada polar. Como lo podemos observar aquí, la más conveniente pues será la del unitario, ¿no? O sea, un radio 1 y un ángulo teta, que pues puede ser cualquiera. Entonces, ¿qué es lo que pasa si yo extiendo aún más mi línea? O sea, es lo que estoy haciendo aquí.
prolongar la línea hasta cierta altura, hasta cierta distancia. Y lo que yo voy a hacer es que todo lo que valga aquí, este ángulo, que pues como es fácil observar, pues es pi, se lo vamos a sumar nada más al alfa, ¿no? Y nosotros podemos observar ahora una representación de menos pi, de menos el radio, coma pi, y es lo mismo que poner el radio más el radio y teta pi, pi. O sea, lo único que hicimos nada más es representar o sumarle el desplazamiento que tenemos de 180 grados, que pues es lo equivalente a pi radianes, y tenemos otra forma de representar las coordenadas polares. Ahora bien, unos ejemplos que pues se los puedo dejar aquí para que ustedes los puedan resolver. Y bueno, vamos a ejemplificar este. Gráfica 1, aquí me falta una G, perdón. Gráfica este punto. Pues lo único que tenemos que hacer es colocar el punto, el polo, y, y hacer un círculo de, pues, de 1, porque es lo que nos está diciendo aquí. Es 1,5 pi cuarto, 5 cuartos de pi. Entonces esta coordenada lo que tenemos que hacer pues nada más es tener un radio de r y tener una apertura con respecto al polo de 5 cuartos de pi. Claro que estos no son 5 cuartos de pi, o sea, nada más es una representación como bastante arbitraria, pero pues lo que tendríamos que hacer es multiplicar 5 por 180 y dividirlo entre 4 para tener nuestros ángulos pues en grados, ¿no? Entonces lo mismo podemos hacer con los otros, pero pues los ángulos. Algo que me faltó mencionar es que cuando los ángulos los medimos, aquí voy a hacer la anotación, cuando los ángulos en el plano cartesiano, o sea en el plano XY, tenemos en el plano XY, cuando nosotros medimos ángulos y si los medimos hacia este lado, es decir, en contra de las manecillas del reloj, pues mis grados son positivos, ¿no? Pues hemos visto como por medio de la experiencia que nosotros podemos medir 90, 180, 270, 360. Siempre van a ser positivos. Pero cuando nosotros los medimos en sentido horario, o sea, hacia este sentido, todo ángulo que yo marque pues va a ser negativo. Entonces, lo único que pues tendríamos que hacer aquí, en vez de medirlo en sentido antihorario, pues tendremos que medirlo en sentido horario. Y así pasa con todos los demás. Así que pues puede ser un buen ejercicio para, para reconocer las gráficas en coordenadas polares. ¿Cuál es la principal diferencia entre la representación de forma cartesiana y la forma polar? El sistema coordenado polar nos permite solo hacer una representación, mientras que el sistema polar puede tener muchísimas representaciones por el hecho de tener un ángulo. Eso es muy importante. Como les voy a marcar aquí, el plano XY tiene diferente, nada más podemos agarrar un punto, porque nada más tenemos un desplazamiento en X y un desplazamiento en Y. Entonces, pues como lo vamos a notar aquí, tenemos un desplazamiento en Y y un desplazamiento en X. Solamente puedo hacer eso. Pero ¿qué es lo que pasa con la representación polar? Vamos a darnos cuenta que esta representación polar es, es bastante conveniente porque podemos hacer diferentes representaciones sin perjudicar en nada. Entonces, nosotros podemos tener aquí un ángulo y pues nada más podríamos sumarle 180 o pi radianes y pues tenemos otra representación que es la misma, pero ahora en vez de ser positiva, pues puede pasar a ser negativa, pero solamente refiriéndonos al módulo, o sea, refiriéndonos a la, a la parte de del radio. Y lo mismo pasa con los otros. Uy.
La transformación de coordenadas polares a cartesianas es algo muy importante, pero antes de ver todas estas fórmulas vamos a ver de dónde salen. Entonces para ello yo voy a construir un triángulo rectángulo. Rápidamente lo voy a dibujar. Y exactamente con 45 grados. Entonces 45, 45 y pues 90, ¿no? Entonces vamos a ver que en el círculo unitario vamos a poder tener representaciones en un desplazamiento en Y y un desplazamiento en X. Y si yo tengo un alfa, podemos decir, si yo quiero representar por medio del teorema de Pitágoras esta hipotenusa, pues simplemente utilizamos la connotación o bueno la fórmula del teorema de Pitágoras, que dice que pues todo esto es R es igual a la raíz de y al cuadrado más x al cuadrado, ¿vale? Ahora, si yo quiero encontrar las coordenadas de y, vamos a utilizar funciones trigonométricas. El seno de alfa es igual a y entre r. Si yo quiero encontrar las coordenadas de x, es fácil utilizar coseno, que me va a representar al cateto adyacente y a la hipotenusa. Y podemos representar el ángulo incluso. La tangente inversa entre y x me va a dar igual al ángulo. Bueno, aquí ya no me alcanza el espacio. Pero esto es igual al ángulo, a un ángulo teta. Entonces todas estas representaciones pues ya las coloco aquí. Coseno de A, Y, el módulo o lo que vendría siendo para nosotros el radio. ¿Qué más? La tangente, el arco tangente y pues todas estas representaciones que son bastante convenientes. Y esto lo vamos a ver para el siguiente ejemplo. Ejemplo, convertir el punto 2 pi tercios en coordenadas polares, de coordenadas polares a coordenadas cartesianas. Pues lo único que tendríamos que hacer es utilizar las fórmulas que ya se les mencioné anteriormente. Entonces, x es igual a aquí tengo la fórmula. Es que no quiero decir algo que no sea. Ya. Sí. Me estaba confundiendo con otra cosa. X es igual a R que multiplica al coseno del ángulo. Si yo quiero encontrar Y, pues es fácil colocar Y seno de alfa. Y si yo quiero encontrar pues nada más. Aquí pues es conveniente utilizar el 2 coseno de pi tercios. Y lo mismo aquí, 2 seno de pi tercios. Y ya, una vez resolviendo esta fácil operación, que sería 2 multiplicada por el coseno de 180 dividido en 3 para que nos salga en radianes, en grados, pues ya podemos obtener un resultado conveniente. Entonces lo realicé rápido aquí y pues me dio que esto es igual con 1. Y lo mismo hacemos con el otro, 2 multiplicado por el seno de 180 dividido en 3 y me da 1.73. Y ya encontramos la representación cartesiana, que solamente es colocar XY y 1 en X y 1.73 en Y.
más o menos estaría por aquí este punto, ¿vale? Entonces, eso es pues bastante fácil. Ahora, ¿qué es lo que pasaría si nosotros quisiéramos hacer el caso inverso? Ahora que en una representación en un punto menos 1,1 en términos de coordenadas polares. Pues lo único que tendríamos que hacer es localizar el punto y encontrar tanto un radio y encontrar un ángulo. Entonces las fórmulas que nos van a utilizar, nos van a servir mucho, van a ser la tangente inversa de y entre x, y entre x y r al cuadrado es igual a, bueno, este ya no iría, a x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces encontramos un ángulo, como la coordenada y pues es 1, 1 entre menos 1. Cuando nosotros lo coloquemos en el, en la calculadora, 1 entre menos 1, obtenemos un valor de menos 45 grados por ser negativo. Menos 45 grados. Y lo mismo pasa de este lado. Cuando yo quiera obtener un radio, pues nada más lo sustituyo. Esto es 1 más 1. O sea, no voy a colocar el menos 1 de acá porque pues como está el cuadrado, pues no afecta nada. Y pues el cuadrado de 1 pues es 1. Entonces este sería raíz de 2. Entonces la coordenada pues ya vimos que tenía que estar, o sea, el punto que yo represente tiene que estar, tiene que estar representado por su módulo, o sea, por su radio y por un ángulo. Entonces como ya obtuvimos los dos, pues nada más es colocar el punto, el radio que sería raíz de 2, menos 45 grados. A esto se representa el punto que acabamos de obtener. Entonces con esto voy a concluir el tema. Como podemos observar, el tema de coordenadas, de curvas polares y el cambio de coordenadas cartesianas a polares es algo muy sencillo y que nos puede servir muchísimo para, para hablar de los siguientes temas, ¿no? Que son las leyes de Kepler, de la utilización de relaciones, porque ya no resultan ser funciones, o sea, de las relaciones, y cómo todo esto lo podemos ir relacionando hasta llegar a un tema bastante importante, un tema que nos rodea día con día, ¿no? Que es las leyes de Kepler. Así que espero que haya sido lo más claro posible y pues muchas gracias.